nuevamente es un placer estar aquí con ustedes. Es genial verlos a todos de nuevo. Ojalá estuviéramos allá en Chile. Y gracias, Marcelo, también por la invitación. Y bueno, como habías dicho, el tema de esta discusión es hablar acerca de dónde estamos hoy en día con respecto a la histerectomía radical en cáncer de cuello y hablar acerca de no solo tanto los detalles del estudio LAC, pero a la misma vez hablar acerca de qué es lo que ha pasado después de la presentación del estudio LAC y cómo ha cambiado la práctica en la ginecología oncológica después de este estudio. Por tal, entonces, el título de la presentación, que se considera que la cirugía abierta hoy por hoy es lo que se considera el estándar para el manejo de las pacientes con cáncer de cuello en etapas tempranas. Como había dicho anteriormente, obvio, claro, todos conocen el estudio de LAC que se publicó en octubre de 2018. Brevemente, fue un estudio prospectivo randomizado, 50% cirugía abierta, 50% la cirugía mínimo invasiva, y la cirugía mínimo invasiva llevaba la rama o de la laparoscopía o la cirugía robótica. La mayoría de las pacientes, más de un 80% de las pacientes, se operaron por la vía laparoscópica y aproximadamente un 15% de las pacientes se operaron por la vía robótica. Pero por tal, este fue un estudio que, como se había dicho anteriormente, obvio, causó un impacto porque demostró que por la vía mínima invasiva se veía una tasa de recurrencia 4 veces mayor que la vía abierta, y por tal entonces se consideraba que teníamos que reflexionar y ver cómo procedíamos desde ese punto en adelante con respecto al manejo de estas pacientes. En la misma revista del New England Journal of Medicine, en octubre de 2018, Alex Melamed publica una evaluación de la base de datos nacional acá en los Estados Unidos, donde también demuestra que la cirugía mínima invasiva estaba asociada con una sobrevivencia inferior a la cirugía abierta y que había una relación directa con la introducción de la cirugía robótica en los Estados Unidos y una disminución en la sobrevivencia de esas pacientes cuando se introduce la cirugía robótica. Entonces, por tal, estos dos estudios marcando ya un punto en la historia de ginecología oncológica donde tenemos que determinar cómo vamos a proceder y evaluar la data adicional con respecto a los aspectos oncológicos y el manejo de estas pacientes. Cuando nosotros presentamos el caso inicialmente del LAC en la reunión del SGO en New Orleans, teníamos un 60% de la información a 4.5 años y, como había dicho anteriormente, ya teníamos una indicación de que la tasa de recurrencia era 4 veces mayor. Uno de los puntos que se discutió en ese momento fue que, bueno, quizás si tuviéramos más información a más tiempo en más pacientes, quizás los resultados serían diferentes. A nosotros nos pidieron hacer una presentación en el SGO de Hawái en marzo del 19, cuando ya teníamos 76% de la información, y miramos de nuevo el hazard ratio, quiere decir la tasa de recurrencia y comparación contra una vía y la otra, y de nuevo se veía exactamente lo mismo, 4 veces mayor la tasa de recurrencia cuando se hace por la vía mínima invasiva en comparación a la vía abierta. Después, en el congreso del ESGO, del European Society of Gynecologic Oncology en Atenas, ya ahí teníamos información a 4.5 años de 82% de las pacientes, y de nuevo al hacer una evaluación de la tasa de recurrencia constantemente, consistentemente, se ve que hay 4 veces mayor posibilidad de tener una recurrencia si se hace por la vía mínima invasiva en comparación con la cirugía abierta. Y claro, obvio, esto causó un impacto no solo en la ginecología oncológica, pero también en la información que se le transmitió a las pacientes. Las pacientes hoy por hoy en los Estados Unidos ya vienen con esta información, y cuando uno comienza la discusión acerca de la histerectomía radical, muchas veces son las pacientes las que nos dicen: doctor, usted no me la va a hacer por la vía mínima invasiva. Y entonces ya eso refleja un cambio que no solo ha pasado en nuestro campo, pero también un cambio en la educación de la población. Pero la pregunta también es, bueno, ¿qué ha pasado desde el 2018, cuando se publica este artículo en el New England Journal of Medicine? Y después de esta publicación, obvio, se desató una serie de publicaciones
donde múltiples centros comenzaron a hacer una evaluación, específicamente evaluando sus grupos de radicales abierta contra mínima invasiva, pero específicamente haciendo una evaluación de los resultados oncológicos. Mucha de la literatura que teníamos anterior a esto era literatura basada en los resultados perioperatorios, y entonces esta serie de publicaciones después de 2018 ya se enfocan específicamente en los resultados oncológicos. Y como vemos acá, cada una de estas publicaciones demuestra que al evaluar las instituciones, la vía mínima invasiva contra la vía abierta, en la mayoría de estas evaluaciones y de estas publicaciones demuestra que de nuevo confirman los resultados del LAC, demostrando que la cirugía mínima invasiva definitivamente asociada con una tasa de recurrencia mayor, un tiempo libre de enfermedad inferior y una sobrevivencia global inferior en comparación a la cirugía abierta. Se publican varias series, incluyendo una serie de la China, donde se publican más de 10.000 pacientes, se hace la comparación con la vía abierta contra la vía robótica, y claro, todo esto son estudios retrospectivos, pero específicamente evaluando el aspecto oncológico, y en esta serie demuestra de nuevo que la cirugía robótica inferior en términos de sobrevivencia global y en términos de tiempo libre de enfermedad. Giovanni Scambia y el grupo en Italia del Gemelli hacen una evaluación de sus resultados y también demuestran exactamente lo mismo, la cirugía mínimo invasiva asociada con una tasa de recurrencia muchísimo mayor. Este es Shitanso Upal. Es uno de los estudios que se publicaron en el Journal of Clinical Oncology. Y este estudio surgió porque cuando se hizo la presentación del LAC, muchos de los centros americanos y centros en Canadá, la respuesta era, bueno, esto en nuestros centros no ocurre porque en nuestros centros tenemos alto volumen, porque en nuestros centros somos cirujanos que tenemos mucha experiencia en la mínima invasiva, y por tal entonces vamos a hacer una evaluación de los detalles específicos de nuestras instituciones. Y como ven acá son las instituciones que se incluyeron en ese estudio, y cuando ellos hacen su evaluación, definitivamente demuestran exactamente lo mismo, quiere decir la cirugía mínima invasiva inferior en términos de sobrevivencia y tiempo libre de enfermedad, y a la misma vez ellos recalcan que no solo era en las pacientes hasta 4 centímetros, pero que también en pacientes en menos de 2 centímetros tenía una inferioridad con la cirugía mínima invasiva. Este es un punto que también se ha recalcado, porque después que salen estos estudios, muchos decían, bueno, quizás en las pacientes en menos de 2 centímetros, pacientes en las cuales son pacientes de bajo riesgo, por tal entonces quizás se puede proceder con la cirugía mínima invasiva, y se ha demostrado en estudios retrospectivos de nuevo, en series de varias instituciones en el mundo, que aún en esas pacientes de menos de 2 centímetros, la cirugía mínima invasiva estaba asociada con peores resultados que la cirugía abierta. Una de las cosas interesantes que se demostró en este estudio es que ellos también hicieron una evaluación de comparación solamente en los grupos de histología escamoso contra adenocarcinoma, y demostraron que la mínima invasiva con los adenocarcinomas salían inferiores, y a la misma vez hicieron una comparación de grado 1 contra grado 2 y 3. Y en ese grupo también demostraron que la cirugía mínima invasiva era peor que la cirugía abierta. Restando así, lo más reciente que se ha publicado es el estudio SUCOR. Es un estudio europeo, es un estudio, como ven acá, de 693 pacientes, múltiples centros en Europa, porque esto, obvio, también surgió el tema de que, bueno, quizás en estos centros donde en realidad nació la mínima invasiva en oncología, en ginecología oncológica, no vamos a tener los mismos resultados. Y este es un estudio de Luis Chiva, lo acaban de terminar y ahora se va a publicar como el lead article en el International Journal en septiembre. Y lo que hicieron fue exactamente una evaluación del tiempo libre de enfermedad en pacientes con tumores de menos de 4 centímetros. Acá se ve la distribución de las pacientes, la mitad de las pacientes cirugía abierta, la mitad de las pacientes cirugía mínima invasiva, y la distribución de la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica. Y de nuevo se demuestra que la recurrencia es mayor con la cirugía mínima invasiva en comparación con la cirugía abierta,
que la cantidad de muertes son mayores con la cirugía mínima invasiva, con la cirugía en comparación a la cirugía abierta. Y de nuevo, estos son múltiples centros en Europa, incluyendo centros donde están los expertos en la cirugía radical, incluyendo el centro donde está el doctor Eric LeBlanc. En este caso, acá hacen una evaluación de la comparación en la mínima invasiva, si se usó un manipulador y si no se usó un manipulador. Interesantemente, ellos vieron que la tasa de recurrencia era muchísimo mayor si se usa el manipulador que si no se usa el manipulador. Y también ellos describen lo que se llama la protección del tumor y demostraron que cuando se hace por la mínima invasiva con protección del tumor, entonces la tasa de recurrencia es menor que cuando no se hace esta cirugía con la protección del tumor, ¿no? Y podemos hablar acerca de los detalles de cómo interpretar eso en la discusión. Por tal, entonces, basado en toda esta data, hoy por hoy en la NCCN ya ha cambiado las guías y en los Estados Unidos el estándar es la cirugía abierta en la histerectomía radical. No solo fue el NCCN, pero el ESGO también tomó una medida donde dice que la recomendación debe ser una cirugía abierta. Esta es la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica. El SGO también toma esa recomendación en septiembre del 2019, donde consideran que la cirugía abierta debe ser la cirugía adecuada para una paciente con cáncer de cuello. El Journal of Clinical Oncology también recomienda exactamente lo mismo. La asociación de la ASCO, American Society of Clinical Oncology, también recomienda que la cirugía abierta debe ser la cirugía indicada para una paciente con cáncer de cuello. El ESMO, European Society of Medical Oncology, recientemente dijo que la cirugía laparoscópica robótica no se puede considerar como el método preferido en comparación con la cirugía abierta. Y finalmente, la FIGO publicó en abril del 2020 que la cirugía abierta debe ser el gold standard de la cirugía para la radical en cáncer de cuello. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos después de la publicación del LAC en términos de práctica? Esto es un estudio que hizo una evaluación antes y después de la presentación del LAC que fue acá en marzo del 2018. Acá en la franja azul es la cirugía mínima invasiva, en la franja naranja es la cirugía abierta y como pueden ver, esto es solamente después de la presentación del LAC en el Congreso del SGO y acá en noviembre es cuando se publica ya el LAC. Y por tanto, entonces, aquí vemos qué es lo que ha pasado en términos de la cirugía mínima invasiva radical en los Estados Unidos. Muchos nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿por qué es que lo que teníamos retrospectivo anteriormente no había demostrado que había una diferencia? Y obvio, tenemos solamente unos 20 minutos para esta presentación y no voy a entrar en los detalles específicos, pero sí definitivamente los podemos cubrir durante la discusión. Pero a todos aquellos que quieran saber o quieran leer acerca de por qué los retrospectivos no demuestra esto cuando no se busca el aspecto oncológico, cuando no se busca los resultados oncológicos, ¿por qué es que los retrospectivos no demuestran los mismos resultados? Este es un artículo que publicamos en el Journal of Clinical Oncology, Alex Melamed y Alejandro Rauhain y yo, hace ya unos varios meses. También se ha dicho, bueno, han salido algunos artículos que demuestran que no hay diferencia, que quizás se puede continuar haciendo la cirugía mínima invasiva y este es uno de los artículos que muchas veces se recalcan. Es un artículo de Chris Stark-Kohler donde hace una evaluación de la histerectomía radical asistida por laparoscopía por la vía vaginal. Y como muchos ya ustedes han visto, el doctor Chris Stark-Kohler ofrece esta opción de la protección del tumor y lo que recalcan en sus resultados nos dicen es que cuando se hace una comparación de este abordaje en comparación a la cirugía abierta en el LAC, entonces los resultados son iguales. Pero tenemos que recalcar y tener cuidado que este estudio no es un estudio con la misma población del LAC. Este es un estudio donde en estas pacientes se hace una evaluación de los ganglios primero
Si los ganglios son positivos y por tal esa paciente se considera de alto riesgo, entonces ya absolutamente la cirugía se abandona y solamente son las pacientes de ganglios negativos. Entonces en realidad no es una comparación directa con las pacientes del LAC y obvio es un estudio retrospectivo. También quiero recalcarles acá los resultados de un estudio que se publica, un estudio retrospectivo, porque como muchos de ustedes han visto, se recalca de que, bueno, los resultados del Memorial son muy diferentes, los resultados del Memorial no ven ninguna diferencia, y se habla de como que este centro es un centro de alto volumen, un centro donde si se tiene alto volumen y si se tiene experiencia quirúrgica, entonces los resultados no van a demostrar una diferencia. Recalcar varias cosas acá. Cuando se habla de centros de alto volumen, este es un centro donde desde 2007 al 2017 se hacen 117 cirugías por mínima invasiva. Eso quiere decir 117 cirugías en 11 años. Quiere decir 10 radicales por año, donde hay más de 8 oncólogos. Entonces hablemos acerca de si en realidad eso es un centro de alto volumen. Lo que tenemos que recalcar también es que cuando se hace una evaluación retrospectiva, muchas veces los grupos que se comparan no son iguales. La cirugía mínima invasiva, usualmente pacientes que son de mucho menos riesgo, y la cirugía abierta, pacientes que son de mucho más riesgo, y entonces, obvio, no son grupos ideales para una comparación, y en la discusión podemos hablar acerca de eso. Lo otro que también quiero recalcarles es que la data retrospectiva, tenemos que tener mucho cuidado en cómo se valora esa data retrospectiva. ¿Por qué? Miremos, un ejemplo. Este es un estudio del Memorial Sloan Kettering, obvio, una institución de tremenda reputación, pero veamos acá. Cuando vemos acá, nos fijamos, tenemos que fijarnos en los detalles y el valor de la data retrospectiva. Y esto es un ejemplo simple. Cuando miramos el tamaño del tumor, 80 pacientes con menos de 2 centímetros, 28 pacientes con más de 2 centímetros. Si añadimos 80 más 28, ¿por qué nos suma a 117? 52 de menos de 2 centímetros, 23 de más de 2 centímetros en la rama abierta. Si añadimos 52 más 23, ¿por qué no nos llega a un 79? Miremos a la tabla número 2. Cuando vemos en la tabla número 2, pacientes de menos de 2 centímetros en la mínima invasiva, acá eran 80 pacientes. Ahora acá han cambiado a 74 pacientes. De más de 2 centímetros, aquí eran 28, ahora son 42. Entonces, por tal, recalcar que tengamos cuidado que la data retrospectiva, aun cuando viene de instituciones muy reconocidas, no lleva la misma validez y la misma calidad de una data prospectiva. Como vemos acá, de nuevo, 74 más 42 no son 117. 47 más 30 no son 79. Ahora, ¿qué es lo que se ha publicado después de los resultados del LAC en específicamente detalles de la información del LAC? Porque obvio, el artículo de New England Journal fue el artículo de los resultados oncológicos. Teníamos dos objetivos adicionales que queríamos publicar: los eventos adversos y la calidad de vida. Porque claro, mucha gente nos dijo, bueno, quizás si las complicaciones son más altas, debemos buscar a ver por qué, cómo podemos continuar con la mínima invasiva. También si la calidad de vida en la mínima invasiva es mejor, quizás tenemos que seguir explorando esta opción. Veamos acá. Cuando hacemos una evaluación de la comparación de las complicaciones abierta contra mínima invasiva, en el LAC no se demostraron ninguna diferencia en términos de las complicaciones globales. Complicaciones globales, quiere decir de todos los grados, de todo tipo de complicación. Ahora me dicen, bueno, ¿cómo es que me vas a decir que en la mínima invasiva contra la cirugía abierta no hay diferencia en complicaciones en términos de complicaciones de la herida? En esa complicación sí hubo una diferencia. En esa complicación, 6% de las pacientes con cirugía abierta tenían una complicación, 1,4% de la cirugía mínima invasiva tenían una complicación. La otra complicación en la cual hubo una diferencia fue la evisceración vaginal, quiere decir la separación de la cúpula. 4% de la mínima invasiva tenía una separación de la cúpula, 0,8% de la abierta tenía una separación de la cúpula. Esas son las únicas dos complicaciones en las cuales hubo una diferencia. Ahora, la calidad de vida. Cuando hablamos de la calidad de vida, claro, asumimos que la cirugía mínima invasiva
va a tener una mejor calidad de vida. Y este fue el estudio que se publicó de nuevo en Lancet Oncology. De nuevo, tenemos que considerar resultados oncológicos en New England Journal of Medicine, resultados de complicaciones, American Journal of Obstetrics and Gynecology, que tiene el impact factor mayor de nuestra especialidad, y resultados de calidad de vida en Lancet Oncology. Y lo que demostró este estudio es que no había diferencia en la calidad de vida en ninguno de los parámetros que se usaron, que fueron 4 parámetros que se usaron, 4 surveys que se usaron en estas pacientes, y estos surveys se usaron a 1 semana, 6 semanas, 3 meses y 6 meses, y excepto el FACT 54 que se continuó hasta 54 meses después y no se vio diferencia ninguna. Una cosa interesante que tenemos que recalcar, cuando se hace una evaluación de la calidad de vida, sí se vio diferencia entre las pacientes que tuvieron complicaciones contra las pacientes que no tuvieron complicaciones. Como se ha de anticipar, la calidad de vida fue peor en las que tuvieron complicaciones en comparación a las que no tuvieron complicaciones. Pero si se hace una evaluación de las que tuvieron complicaciones abierta contra mínima invasiva, no hay diferencia tampoco. Y por tal, entonces, en este estudio se recalca que los resultados oncológicos son peores con la mínima invasiva, las complicaciones son iguales y la calidad de vida es igual, que por tal entonces la recomendación debe ser una cirugía abierta cuando se hace una radical. Esta es la última publicación que tenemos en el journal, se llama JAMA Oncology, muchos de ustedes lo conocen. Esto fue un meta-análisis que hicimos usando lo que se llama Ottawa-Newcastle Classification. Y podemos hablar de eso en la discusión, pero Ottawa-Newcastle Classification es una clasificación que determina la calidad de los estudios que entran en un meta-análisis. Quiere decir, muchas veces los meta-análisis se critican porque se dice, bueno, lo que entra es basura y lo que sale es basura. Ahora, esta clasificación del Newcastle lo que determina es la calidad de los estudios retrospectivos, y entonces si marca un valor de 7 o más, entonces se considera un estudio retrospectivo, pero de buena calidad. Y este fue un estudio de más de 9,000 pacientes, donde se hizo una comparación, y de nuevo, en este estudio, en este meta-análisis, usando Newcastle Ottawa Classification, demuestra que los resultados favorecen absolutamente la cirugía mínima invasiva, la cirugía abierta, cuando se hace una evaluación de la mortalidad en estas pacientes. Y por tal entonces se considera que hay un riesgo mayor de recurrencia, un riesgo mayor de muerte de la cirugía mínima invasiva en comparación a la cirugía abierta. Y por tal, para terminar, ¿qué es lo que llega en el futuro? Hay 2 estudios prospectivos randomizados que se están evaluando ahora. Este es el estudio RAC, este es Henrik Falconer, un estudio que comenzó en mayo del año pasado y ha reclutado 82 pacientes, un estudio que quiere reclutar a 758 pacientes abierta contra mínima invasiva, pero la mínima invasiva, todas las pacientes son una cirugía robótica. Y el segundo estudio es un estudio en la China, de nuevo, es un estudio en el que están evaluando la cirugía mínima invasiva contra la cirugía abierta, y son los 2 estudios prospectivos randomizados que ahora están abiertos en estas pacientes. Para terminar, solamente recalcar que cuando el New England Journal of Medicine hace el reconocimiento cada enero de cada año, el New England Journal of Medicine reconoce cuáles fueron los artículos más impactantes de los 12 meses anterior. Y en enero del 2019, el New England Journal of Medicine reconoce que el LAC es uno de los mejores artículos y uno de los artículos más impactantes en la medicina en el 2018. Y también tuvimos un reconocimiento del American Society of Clinical Oncology, reconociendo el LAC como uno de los estudios más impactantes en el manejo de las pacientes con cáncer en todos los cánceres.